Buenas noches, ¿cómo están? Para empezar, me gustaría a ver si me pueden escuchar perfectamente, si o hay alguna interferencia. Por favor, tenemos el chat, también pueden habilitar su micrófono, pueden también preguntar a través directamente desde el micrófono. ¿Listo? Entonces les escucho, por favor, si me confirman, si se escucha muy bien. Aló, ¿me escucha? Marlene me dice que todo bien. Edgar, no sé si me escuchas. Ah, Cristian, también. sí, soy Lourdes. ¿Se escucha perfecto, señora Lourdes? Sí, sí, le Ok. escucho muy bien. Muy bien, supongo que el resto también. Como les decía, tenemos dos medios para comunicarnos ahora. Puede ser por el chat o puede ser directamente desde el micrófono. Entonces, empezamos, ¿ya? Bueno, para empezar, como ya saben, mi nombre es Román Pairumani. Yo estoy siendo docente de ustedes en este curso de Aymara, ¿ya? Esta noche básicamente vamos a repasar todo lo que habíamos visto durante estos días, estos 6 días ya, dando mayor énfasis en lo que es el día 3, en todo caso lo que sería, en día 2, perdón, lo que es los fonemas, lo que son las pronunciaciones, las letras o eh, las letras que se utilizan en el idioma aymara, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si logran ver en la pantalla, estoy compartiendo el documento que básicamente corresponde al día Sí, 2, que es Aymar el Kanaka, dos. signografía Aymara. ¿Sí? Se logra ver, ¿verdad? ¿Se logra ver? ¿Sí? Se quedó en la parte de arriba nomás. Ahora sí. Ya, entonces muy bien. Entonces estamos viendo bien. Supongo que el resto también. Entonces empezamos. En Aymara se dice signografía o se dice fonemas y no así abecedario o lo llamamos también vocabulario, perdón, no lo llamamos abecedario, lo llamamos alfabeto, ¿no? Así conocemos en el idioma castellano, Alfabeto, claro. ¿ya? Ahora, en Aymara no se conoce de esa forma, tomando en cuenta que en el Aymara no existen ciertas letras. Por ejemplo, no existe la B, no existe la C, no existe la D, no existe la E, la F. Entonces, no se sigue esa orden igualito que el castellano. Por lo tanto, en, eh, la, en cuando hablamos, nos referimos a las letras de Aymara. En castellano se los denomina como signografía o como fonemas, ¿ya? Entonces empezamos con esa primera aclaración, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son los Ya. fonemas o lo que es Aymara el Kanaka, en el idioma Aymara, tenemos 26 consonantes, ¿sí? 26 consonantes. En Aymara es denominado Amut Sayak el Kanaka, ¿ya? Así se les conoce a los 26 consonantes. Además, tenemos tan solamente tres vocales, ¿no? Tres vocales. Ahorita vamos a explicar las vocales. Y además tenemos una diéresis, ¿sí? También conocido como el alargamiento vocálico. Y en Aymara se lo conoce como Arujia Tatayiri, ¿ya? Y también tenemos una glotal, ¿no? Lo que conocemos como apóstrofe, ¿sí? En Aymara se dice Palshokelka, ¿ya? Entonces, en total tenemos 31 signos, ¿ya? O fonemas, ¿sí? Del idioma Aymara, ¿ya? Ahora, todo eso se sintetiza en este cuadro, ¿no? Que también tienen en el material, ¿sí? Que se les ha proporcionado, ¿no? Seguramente lo han descargado del, de la plataforma virtual.
Ahora, en este cuadro, básicamente está ordenado de tal forma que la pronunciación de las palabras o de las letras pueda ser mucho más fácil. Este cuadro tiene dos finalidades. Por ejemplo, en la parte superior, donde estoy señalando con el cursor, muestra los puntos de articulación, es decir, de qué lugar vamos a pronunciar las letras, ¿no? Y solamente, y esto es un tip de la Aymara, ¿sí? No se necesita mucho esfuerzo, solamente tienes que articular del lugar correcto cada una de estas letras y el sonido sale por sí, ¿ya? Entonces, en esta parte señala eso. Ahora, en la columna izquierda, ¿sí? Señala los modos o el modo de articulación de cada una de estas letras, ¿ya? Entonces tenemos dos funciones, ¿no? Principales de este cuadro. Los puntos de articulación y los modos de articulación, ¿sí? De estos 31 fonemas. Ahora empezamos. Por ejemplo, en esta fila superior dice bilabiales, dentales, palatales, velares, postvelares y glotal, ¿sí? Cuando decimos bilabiales, significa que articulamos, por ejemplo, la letra P con los labios, ¿sí? Entonces decimos pa, ¿no ve? Juntamos los dos labios y es la correcta forma de articular la letra P, ¿sí? Entonces si hacen la prueba ustedes, ¿no? Pa, ¿no? Con la vocal A estoy articulando en este momento, ¿sí? Entonces estoy articulando uniendo los dos labios, ¿no? Pa, ¿sí? Ahora digo dental, ¿sí? Porque básicamente articulo con los dientes, ¿no? Ta, ¿no ve? Ta. No sé si logran articular. Sí, es la correcta forma de articular. Ahora digo palatales. Los palatales son exactamente detrás de los dientes superiores, ¿no ve? Entonces, al poner la lengua detrás de los dientes superiores, ya, ¿no ve? Es la correcta forma de articular, ¿no? Ya, ¿no ve? Si ustedes se me siguen en casa, lo van a poder realizar, ¿no? El ejercicio. Ahora digo velares, ya es casi entrando hacia la garganta, ¿no? Entonces digo K, ¿no ve? K. No sé si logran identificar el lugar exacto de la articulación, ¿no? K, ¿no? K, ¿sí? Casi entrando a lo que es la garganta, ¿sí? Ahora digo postvelar, pronuncio casi desde la garganta, ¿sí? Esto tiene un sonido especial en Aymara, ¿ya? En Aymara. Entonces, en Aymara, por ejemplo, en castellano, por ejemplo, utilizamos la U, ¿no ve? Para pronunciar esta letra, ¿sí? En Aymara no es necesario utilizar la vocal U, solito tiene su sonido propio. Entonces, su sonido es A, A, ¿ya? Entonces, K, Ah, ¿sí? Entonces, esto es velar, artículo desde los velares y esto más adentro de lo que son los velares. Por eso se le conoce como postvelar. Ah, ¿ya? Entonces, vamos a practicar, ¿ya? Entonces, eso primera aclaración. Segundo, he dicho en esta parte, en la columna izquierda, están las formas o el modo de articulación. Entonces, en Aymara principalmente tenemos tres tipos de sonido. Tenemos lo que son los simples. Cuando decimos simple es igualito que el castellano la pronunciación, ¿ya? Tenemos las aspiradas al momento de pronunciar es como que estuviéramos soplando, ¿ya? Soplando. Y tenemos lo que son los explosivos. Pues al momento de pronunciar los explosivos es como si estuviera haciendo reventar algo, ¿ya? Entonces, tenemos tres niveles de sonido o modos de articulación, ¿ya? Y aquí los puntos de articulación. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y ustedes pueden seguirme, ¿de acuerdo? Pueden seguirme, ¿ya? Entonces, vamos a conjugar con la vocal A para que pueda ser mucho más fácil la pronunciación, porque más adelante vamos a ver, hay cierta complejidad con otros vocales, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a practicar con la vocal A para que puedan familiarizarse con lo que es la pronunciación, ¿ya? Entonces, empezamos con lo que es la letra P. Entonces, P, no, perdón, pa,
que sería simple, pa. Ahora aspirada, pa, pa. Pa. Exacto, como si fuera la Pa. F más o menos, ¿ya? Pa. Entonces, al momento de pronunciar es como si estuvieran soplando, por eso se llama aspirada, ¿ya? Ahora, el ejercicio para practicar esto, por ejemplo, delante de la boca, pónganse una hoja, ¿sí? Entonces, cuando digan pa, tiene que mover, tiene que vibrar la hoja, ¿sí? Tiene que soplar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la correcta forma. Y va para todos eso, ¿ya? Pa, ¿ya? Entonces, aspirar. Ahora la explosiva, ¿no? La explosiva. Decimos explosiva porque cada una de estas letras ya están con lo que es la glotal, el apóstrofe. Eso lo vuelve explosivo. Entonces, decimos explosivo porque al momento de pronunciar vamos a hacer como que si estuviera explotando en la boca, ¿ya? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, A, A, ¿ya? A, ¿ya? Si me siguen. Entonces, voy a hacer ahora corrido, ¿ya? Pa, pa, pa. ¿Ya? ¿Se escucha correcto? ¿Se escucha? ¿O no se entiende ahí alguna interferencia? Un poquito, pero se entiende. Ya, muy bien. Entonces, uno más vamos a repetir con la letra P. Entonces, vamos a decir pa, pa, pa. ¿Ya? Pa, pa, pa. ¿Ya? Entonces, eso es los tres niveles de sonido del- de la letra P. Ahora pasamos con lo que es la letra T. Es lo mismo, es parecido a la letra P. Entonces tenemos simple, aspirada y la explosiva. Entonces empezamos. Vamos a decir ta, ta, a. Uno más. Ta, ta, a. ¿Ya? Tenemos los tres niveles de sonido nuevamente, ¿no? Ta, Ah, ta, a. ja, ra, Exacto. Alguien está repitiendo, está haciendo correcto. ¿Ya? Ahora tenemos lo que es la K. Lo mismo pasa, simple, aspirada y explosiva. Entonces vamos a decir K, K, A. A ver, vamos a hacerlo uno más. K, K, A. ¿Ya? ah, Exacto. A. ¿Sí? Entonces es explosiva. Hemos dicho explosiva porque lleva cada uno de estos lo que es el glotal, ¿no? Entonces uno más para que se nos familiarice un poco más. K, K, A. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es la letra K. Ahora pasamos lo que es la letra Q. Este es tal vez la mayor dificultad, ¿no? Principalmente para aquellos que lo hacen por primera vez o aprenden por primera vez el Aymara. Ya tiene un sonido propio, habíamos dicho en el Aymara, ¿no? No es lo mismo que el castellano. Entonces, la letra Q se pronuncia como si conjuga con la vocal A, Ka. ¿Ya? Ahora, muchos, por ejemplo, cuando hago cursos presenciales, hacen con toda su fuerza, ¿no? Así, lo maltratan la garganta. ja, No se trata de tener o hacerlo con fuerza, sino es articular en el lugar correcto, ¿no? Entonces, agárrense la ja, garganta, lo que dicen la manzanita, ¿sí? Desde ahí pronuncien, digan, ¿sí? Agárrense, ja, a ver, en la casa agárrense la manzanita, desde ahí tienen que ja, articular, ja, ja, ¿sí? Entonces no se necesita esfuerzo, ¿sí? Solamente pronuncien desde ese lugar, ja, ¿sí? Ka, ¿no? Ka, ¿ya? Por ejemplo, kala de esa piedra, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A ver, practiquen un momentito, un minutito. A ver, creo que en WhatsApp están escribiendo varios. Ya, ahora sí, creo que ya han practicado. Entonces, nuevamente,
Ka. Ahora, ja, ¿no? Del mismo lugar, pero aspirada, ¿sí? Ja, ¿sí? Ja. Ahora, explosiva, del mismo lugar. Siguen agarrados, ¿no? De la manzanita. Vamos a decir, ah. A ver, vamos a repasar uno más, ¿ya? Ka, ja, ah. Entonces, son los tres modos de articulación del mismo lugar, ¿sí? Entonces tenemos la simple, que es A, la aspirada ja y la explosiva A, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna dificultad todavía para que pasemos o que Me repasemos? parece, Perdón. mm, no, solamente vi los mensajes de WhatsApp, hay algunos que no están pudiendo ingresar. Sí, alguien creo que está siguiendo, pero no tiene audio, ¿no? Sí, no hay Sí, audio, otro no puede entrar, no tiene el... entonces Así tiene ya que... entró Lucía, dice. A ver, creo que hay dos personas que tienen dificultad. De todas formas, vamos a grabar esto y vamos a poner en YouTube para que puedan ver. Entonces, voy a escribir eso, ¿ya? Entonces, si es que quieren ver también nuevamente mañana, entonces más tarde voy a subir al YouTube, ¿de acuerdo? Ok. Ya, entonces continuamos. ¿Hasta ahí está correcto? ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Entonces, ahora pasamos con la letra Che, ¿ya? Entonces, la Che son africadas, es como que estuviéramos raspando un poco, ¿no? Entonces, decimos cha, ¿sí? Cha, que sería el sonido simple. Ahora, la aspirada sería cha, cha, ¿no? Y la explosivo sería cha, ¿ya? Entonces, cha, normalito, normal, igual que el castellano, eso hemos dicho, ¿no? Los que son simples es igualito que el castellano. La aspirada, soplando, y la explosiva, explotando, algo, ¿no? Entonces, cha, 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 ¿sí? A ver, uno más. Cha, 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 ¿ya? Ah, Muy bien, ¿sí? Alguien lo está haciendo correctamente, ¿sí? Cha, cha, cha. Ya. Cha, cha, cha. ¿Ya? Entonces, eso sería con la letra che. ¿Ya? Ahora, en esta parte, básicamente la pronunciación es igualito que el castellano, ¿sí? Igualito, igualito, idéntico. Entonces, por lo tanto, no vamos a repasar, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir ma, sa, na, la, ra, gua, ya, ¿no? Igualito que el castellano, ¿sí? Lo único que varía es la X, ¿ya? Es la X. Entonces vamos a repasar la X, ¿ya? La X no se pronuncia igualito que el castellano. Tiene otra pronunciación, ¿ya? Es la X, así como en simples palabras, así como chanchu, yo les digo, es como la J, pero J raspada, ¿ya? Por ejemplo, si digo en castellano, si conjugo con la vocal A, voy a decir xa, ¿no ve? Xa. En Aymara no es la forma correcta. Entonces, en Aymara es como la J, pero raspada. Me explico. Ejemplo, ja, ja, ¿ya? Por ejemplo, la J con A sería ja, ¿no ve? Igualito, parecido a ja, pero ja, raspando, ¿sí? Raspando. Por eso se llama fricativa. Ja, ¿ya? Ja, ¿ya? Eso es, por eso en algunos libros antiguos, por ejemplo, no van a ver la X, van a ver doble J, ¿sí? Doble J van a ver.
por ejemplo, principalmente la Biblia, ¿no? Algunos tal vez tienen Biblia de Aymara, entonces no tiene la X, sino es doble J, ¿ya? Pues la pronunciación es igualita o no igualita, sino es parecida, ¿ya? Es J, pero raspada. Pues voy a decir ja, ja. No sé si se escucha bien, si alguien puede repasar también, Ja, ¿ya? Entonces ja. sería importante que en la casa, si están con audífono o sin audífono, vayan siguiendo, ¿sí? La pronunciación, porque así se les va a quedar, ¿no? Entonces decimos ja, ¿ya? Ja, ya. Entonces hasta Ja. ahí llegamos con lo que es los consonantes, ¿no? Y finalmente tenemos las tres vocales, ¿no? Las tres vocales que más adelante vamos a explicar. Y también tenemos una diéresis, ¿ya? La diéresis en Aymara es como el acento, ¿ya? Por eso se llama alargamiento vocálico. En Aymara no hay acento, por si acaso, ¿ya? No hay acento, pero se utiliza la diéresis. La diéresis es como que estuviéramos alargando una vocal, ¿ya? Una vocal. Es decir, la diéresis va con las tres vocales, ¿no? Entonces, cuando la I o la A o la U va con la diéresis, se alarga el tiempo al pronunciar esa letra. Entonces, si quiero, por ejemplo, esta A, ¿sí? Un tiempo sería A, ¿no ve? Si veo una A con una diéresis, voy a decir A, voy a alargar el tiempo al momento de pronunciar esa vocal. Lo mismo pasa con la I. Entonces, una I con diéresis, voy a decir I, ¿no ve? Voy a alargar, ¿no? Si alguien se recuerda el tema de música, por ejemplo, la redonda, no sé, otros símbolos o no musicales, tienen eso, ¿verdad? Sí, tienen tiempos. Lo mismo pasa eso, ¿ya? Lo mismo pasa eso. Entonces vamos a alargar, vamos a pronunciar en dos tiempos, ¿ya? No separados, sino seguido, ¿no? I, U, A, ¿sí? Entonces, en vez de decir A, I, U, vamos a decir A, I, ¿sí? Entonces nos va a alargar la vocal. Es como el acento más o menos en el idioma aymara, ¿ya? Que más adelante también vamos a explicar. Entonces, esos son los fonemas. Y algo importante, en aymara solamente se escribe con estas letras, no existe otros, ¿ya? Entonces no podemos Nada. escribir con lo que es la C, con lo que es la B, la D, la F, la G, ¿no? Hay otras letras como la Z. Entonces no existen en el aymara, por lo tanto, no se escriben con esas letras, ¿no? Algo importante, ¿sí? Algo importante. Solamente con estos 31 fonemas en todo caso, ¿no? En todo caso son 29, ¿no? Más los dos símbolos que tienen el glotal y lo que es la diéresis, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, algo para pasar al siguiente? ¿Les escucho o voy a revisar también el chat? Tal vez alguien esté escribiendo. En el chat no está escribiendo nadie. ¿Alguien está hablando? No lo escucho muy bien. ¿Todo está bien? ¿Se ha entendido hasta aquí? Mm, Para mí sí, licenciada. O- Ok, muy bien. Para los demás, ¿cómo ha estado? Sí Sí. es. Entonces, hay algunos que están sin audio también, ¿no? Ya. Entonces, voy a asumir como que no se están manifestando, solamente creo que Lucía, ¿no? Me está diciendo que sí. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a explicar lo que son los vocales, ¿ya? Ahora, aquí abajo, por ejemplo, del contenido, lo que están viendo, van a ver algunas aclaraciones, ¿no? Entonces, eso que también les va a ayudar, es importante que también vayan a repasar, ¿ya? Ok, Marlene me dice muy bien, entonces pasamos a lo que son los vocales, ¿ya? Voy a minimizar y me van a decir si se ve en la pantalla, ¿ya? ¿Logran ver en pantalla lo que son los vocales? ¿Alguien me confirma, por Sí, favor? ¿Sí? Hana Sayat Kanaka, vocales, ¿sí?
Yo veo. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver. Está en oclusivas, aspiradas. Ah, no, estamos ya en vocales. Kana sayaq el kanaka tiene que decir, ¿no? Vocales. A ver, voy a cambiar. Aquí está. Mm, Ahora sí, ¿logran ver vocales? Kana sayaq el kanaka. ¿Sí? Seguimos en fonemas. No, en fonemas estamos. No, Ya, a ver, voy a intentar uno más. Está medio lento, tal vez mi internet, por eso. canasaya que nada. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos en Nac. vocales. Ya está. Ok. Muy bien, entonces empezamos ahora. Ahora, en el cuadro fonético, en ese momento hemos visto tres vocales, ¿no ve? Hemos dicho solamente existen tres vocales, ¿no ve? Lo que es la vocal A, la vocal I y la vocal U, ¿sí? En Aymara no existe la vocal O ni le existe la vocal E, ¿sí? Esos dos vocales nos olvidamos, ¿ya? En el idioma Aymara, ¿ya? Ahorita vamos a repasar un poco más, ¿ya? Entonces, las tres vocales en Aymara es lo mismo que en el idioma castellano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Anu, que sería perro, achacu, que sería ratón, isi, que sería ropa, y maña, guardar, uso, que sería enfermedad, uta, que sería casa, ¿sí? Los tenemos tres vocales. Solamente vamos a escribir con esas tres vocales. Sin embargo, en el idioma aymara tenemos lo que son los vocales alófonos, ¿ya? Los vocales alófonos se dice alófonos porque solamente se pronuncian, nunca se escriben, ¿ya? Entonces, los vocales alófonos en este caso llegarían a ser la vocal E y la vocal O, ¿ya? Entonces, si bien en el Aymara solamente tenemos la vocal I, la vocal A y la vocal U, tenemos las vocales alófonos o conocidos como semiabiertas, la vocal E y la vocal O. Ahora, seguramente la gran pregunta es, ¿cómo sé cuándo debo pronunciar como si fuera vocal E y como vocal O, ¿no? Para eso tenemos una regla muy simple, ¿ya? Y esto funciona tanto para la vocal I o como para la vocal O, ¿ya? Ya sea la I o la U, cuando están antes o después de estos cuatro consonantes, ¿no? Me están siguiendo seguramente con el cursor, yo estoy. La Q con H, la Q con apóstrofe y la X, es decir, ya sea que esté antes o después de cualquiera de estas letras, se pronuncia como si fuera vocal E o vocal O. ¿Sí? Estoy diciendo, y repito nuevamente, solamente se pronuncia, nunca se escribe con estas dos vocales, ¿ya? Esos son los vocales alófonos, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Está claro esa parte? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí abajo tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta U está después de la Q. Per- Ah, ¿Perdón? vacío. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Todo está bien? Ya, pensé que tenían alguna consulta. Pues seguimos. Entonces, esta U, por ejemplo, está después de la Q. La regla nos dice estas letras, ¿no ve? Y la Q está ahí, ¿verdad? Solamente pasa con estas cuatro letras. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Todo lo que es Q, simple, aspirada y explosiva, y lo que es la X. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta U, al momento de pronunciar, lo vamos a hacer como si fuera vocal O, ya que está remarcada, ¿sí? La pronunciación. Ahora, esta I también está después de la Q, por lo tanto, se va a pronunciar como si fuera vocal E. Entonces, en Aymara no voy a decir colqui, ¿sí? Sino voy a decir colque, ¿sí? Colque. Pero la escritura O- sigue siendo con la U y con la I. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Solamente en sí, la pronunciación, ¿no? Aquí lo mismo pasa. Por ejemplo, esta U está antes de la Q, ¿no? Y la regla nos dice antes o después, ¿no ve? Entonces, en este caso, al momento de pronunciar, va a cambiar a vocal O. Entonces, voy a decir guarnocaña, ¿sí? Como si fuera vocal O, pero en la escritura sigue con la U.
aquí tenemos otro, ¿no? Tuy no caña, ¿sí? Entonces, tuy no caña, esta U está antes de la Q. Por lo tanto, pronuncia como si fuera vocal O. Tuy no caña, ¿ya? Aquí tenemos otro caso. Por ejemplo, esta I está antes de la Q. Por lo tanto, va a cambiar al momento de la pronunciación. Y esta I está después de la Q. Por lo tanto, también va a cambiar al momento de pronunciar. Entonces, no voy a decir iqui, sino voy a decir equi, E, e, equi. ¿Sí? e, Por ejemplo, los que son de La Paz, por ejemplo, dicen La Paz con ñeque, ¿no? Entonces, ñeque también es así, aunque está escrito con E, ¿no? No está correcto la escritura, pero sería con I en ambos casos, ¿no? ¿Ya? Aquí otro ejemplo, cota, ¿no? ah, ¿Ya? Entonces, esta U está después de la Q, por lo tanto, igual va a cambiar al momento de pronunciar. Cota, ¿no? En vez de decir cota, voy a decir cota, ¿ya? Como si fuera vocal O. Aquí tenemos otro. Dice epiri, ¿no? Entonces, esta I está después de la Q con Q explosiva, ¿no? Con apóstrofe. Voy a decir epiri, no voy a decir epiri, ¿no? Epiri, como si fuera E al momento de pronunciar. Ahora esto, ¿no? che, Esta U también está después de la che, Q. Entonces, lo voy a pronunciar como si fuera vocal O. Voy a decir cori, ¿no ve? Vocal O. Ahora, esto, ¿no? Esta U, por ejemplo, está después de la X, ¿no? La X también está, hemos dicho, ¿no? Entonces, voy a pronunciar jajo, ¿no ve? Jajo, en vez de decir jaju, ¿no ve? Entonces, pronuncio como si fuera vocal O, ¿ya? Y esa regla es para todo, ¿ya? Para todo.